Buenas tardes, en esta oportunidad, junto a mi colega Jaylin Céspedes y quien les habla Sofía César, estaremos abordando un tema de importancia de la asignatura de Educación Ciudadana y es los derechos humanos, origen y desarrollo. ¿Qué son los derechos humanos? Son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos consagrados en favor del individuo. Los derechos humanos no deben suprimirse salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Origen de los derechos humanos. Existe un importante debate sobre el origen cultural de los derechos humanos. Generalmente se considera que tienen su raíz en la cultura occidental moderna, pero existen al menos dos posturas principales más. Algunos afirman que todas las culturas poseen visiones de dignidad que se plasman en forma de derechos humanos y hacen referencia a las proclamaciones como la Carta de Mandén de 1222, Declaración Fundacional del Imperio de Malí. No obstante, ni en japonés ni en sánscrito clásico, por ejemplo, existió el término derecho hasta que se produjeron contactos con la cultura occidental, ya que en estas culturas tradicionalmente el acento se hace en los deberes. Existen también quienes consideran que Occidente no ha creado la idea ni el concepto de derechos humanos, aunque sí una manera concreta de sistematizarlos, una discusión progresiva y el proyecto de una filosofía de los derechos humanos. Echando un vistazo amplio hacia la antigüedad, podemos encontrar su primer precedente en la conquista de Babilonia por parte de Ciro el Grande en 1539 a.C. En contra de todo, prognosticó Ciro, liberó a la totalidad de los esclavos y declaró la libertad religiosa, algo sumamente importante en aquella época. El cilindro de Ciro es considerado de hecho la primera declaración de derechos humanos de la historia. Posteriormente llegaron la Carta Magna en 1215, que establecía que el rey también estaba sujeto a la ley, y la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, en la que se reconocía la igualdad de todos los ciudadanos franceses ante la ley. No obstante, si hacemos una búsqueda más estricta de los orígenes de la Declaración Universal del 1948, debemos avanzar en la historia hasta llegar a la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos se proclamaron por primera vez durante la Revolución Francesa de 1789, bajo el título Declaración de los Derechos del Hombre en Sociedad, aunque en realidad fue el primer paso en firme de un largo proceso cultural que tiene raíces en las distintas concepciones de la dignidad humana, arraigada en las culturas occidentales y orientales. Para 1948, la nueva Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya se había apoderado de la atención del mundo, bajo la presidencia dinámica de Eleanor Roosevelt, la viuda del presidente Franklin Roosevelt, la defensora de los derechos humanos por derecho propio y delegada de Estados Unidos ante la ONU. La comisión se dispuso a redactar el documento que se convirtió en la Declaración Universal de los Derechos Humanos,
Roosevelt, a quien se le atribuyó la inspiración del documento, se refirió a la declaración como la Carta Magna Internacional para toda la humanidad. Esta fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre del 1948. En cuanto al desarrollo de los derechos humanos, muchos filósofos e historiadores del derecho consideran que no puede hablarse de derechos humanos hasta la modernidad en Occidente. Hasta entonces, las normas de la comunidad concebidas en relación con el orden cósmico no dejaban espacio entre el ser humano como sujeto singular, concibiendo el derecho primariamente como el orden objetivo de la sociedad. La sociedad estatal tenía su centro en grupos como la familia, el linaje o las corporaciones profesionales o laborales, lo que implica que no se concebían facultades propias del ser humano en cuanto que tal facultades de exigir o reclamar algo. Por el contrario, todo poder atribuido al individuo deriva de un doble estatus: el del sujeto en el seno de la familia y el de ésta en la sociedad. Fuera del estatus no había derechos. La existencia de los derechos subjetivos, tal y como se piensan en la actualidad, fue objeto de debate durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Habitualmente se dice que los derechos humanos son producto de la afirmación progresiva de la individualidad y, de acuerdo con ello, que la idea de derechos del hombre apareció por primera vez durante la lucha burguesa contra el sistema del antiguo régimen, siendo esta la consideración más extendida. Otros autores consideran que los derechos humanos son una constante en la historia y hunden sus raíces en el mundo clásico. A modo de conclusión, los derechos humanos son elementos esenciales en la vida de cualquier persona, pues fomenta su amplio desarrollo, brindándonos así garantías ante la justicia, libertad de religión, de vivir en un ambiente sano de forma igualitaria, de vivir saludables y plenos.